Acá tenemos un dólar en el mercado paralelo que lo único que hace es acercarse al oficial por arriba. Claro. Y tenemos un riesgo país, que está bajando fuerte. Por eso digo, me parece que acá hay más buenos motivos que explican la caída del tipo de cambio real, o lo que algunos van a llamar atraso cambiario, pero técnicamente es eso, está cayendo el tipo de cambio real. Sí, obvio, nadie puede negar que está cayendo el tipo de cambio real, pero de ahí a decir, esto puede generar una crisis, con esto nos vamos al demonio y todo eso, no, yo no suscribo esa teoría. Al economista Iván Carrino, un amigo de la casa con el que conversamos con alguna frecuencia, para hablar de este verano que parece no terminar, por lo menos un verano financiero para el gobierno, y vamos a ver qué es lo que nos dice Iván. Estás ahí. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, hola Claudio, ¿cómo estás? Muy Buen bien, día ¿y para vos? ustedes, hola Mariel. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, todo Bueno, tranquilo, una alegría arrancando. escucharte. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tenemos que mirar? Riesgo país, dólar, ¿qué va a pasar con la inflación en noviembre, etcétera? Sí. No, bueno, la verdad es que está impresionante la forma en que ha bajado el riesgo país. O sea, si vos me preguntabas a principio de año sí, al inicio de la gestión, qué tengo que mirar para saber si esto anda bien o mal, yo te hubiera dicho el riesgo país. Para mí el riesgo país es un indicador que, bueno, a veces parece alejado de la realidad cotidiana de la gente, pero es fundamental porque en definitiva refleja la confianza de los inversores del mundo y de Argentina también, inversores financieros, es verdad, la confianza en si el gobierno puede pagar y quiere pagar o no la deuda. Y nosotros sabemos que los economistas, por lo menos, que estudian estas cuestiones, saben que el corazón de los problemas argentinos de los últimos fácilmente 40 años ha sido el no pago de la deuda, que puede ser porque te digo, che, te debo $100 y te voy a pagar 50, que ese es el famoso default o renegociación de la deuda, pero también puede ser che, te dije que 100 pesos compraban 2 botellas de Coca-Cola y ahora en realidad necesitas 400 pesos para comprar 2 botellas de Coca-Cola. Es otra forma de defaultear la deuda, ¿sí? Es otra forma de Claro. romper los compromisos que asume el gobierno. Entonces, cuando vos tenés mucho déficit fiscal y eso no se puede manejar, entonces terminás en una crisis de inflación o en una crisis de la deuda pública. Ahora, ¿y todo eso en qué se ve? Y se ve en un riesgo país que está por los aires. Y el riesgo país en Argentina estuvo por los aires desde fácilmente fines de 2017. Claro. Desde ahí se transformó, fuimos de desorden macroeconómico en desorden macroeconómico, y sumale a eso que vino la cuarentena, pero después de la cuarentena arreglaste con el fondo, etcétera, y el riesgo país nunca bajó, porque al final Argentina era percibido como alguien que no le importaban nada sus contratos y sus compromisos, ¿no? Bueno, eso cambió muy, muy favorablemente en estos últimos meses. El gobierno ha hecho una tarea importante atacando la raíz de este tema, que es el déficit fiscal, y hoy tenés menos inflación, hoy tenés menos riesgo país y menos inflación. Claro, es lo esperable. Si haces las cosas bien, eso es esperable que ocurra, ¿no? ¿Y cómo va a seguir esta película? Dijiste inflación, por supuesto, lo que la gente percibe o no percibe, y ahí viene la historia, si ya llegó al bolsillo o no, y todo el tema. El combo inflación noviembre y recuperación de consumo. ¿Cómo ves esa lógica? Bueno, hay un tema ahí, pues, digamos, como que juegan dos cosas, porque el salario, si vos ves el salario real, viene creciendo. Hace 4 meses que se recupera contra la inflación. Pero bueno, también en un contexto donde han subido mucho más que la inflación, no sé, las tarifas de luz, las tarifas de agua, Claro. la tarifa de energía, el transporte público. Entonces, claro, a mí el salario real me mejora. O sea, yo le gano a la inflación en términos de salario, le gano a la inflación general. Vuelco eso al consumo en el almacén o en el negocio de bebidas o en el cine, y todavía no, porque lo que estoy ganando de la inflación lo estoy dedicando a pagar el agua que está más cara, el transporte que está más caro. Entonces, bueno, hay que esperar un poco más. O sea, el salario real todavía tiene que seguir creciendo, y por ahí recién, en el primer trimestre del año que viene, ahí sí, por ahí empezamos a ver números mejores en el consumo masivo, en el ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque bueno, es un proceso y sí, dale, Iván, sabíamos ¿qué que no tal? era ¿Cómo fácil, qué sé estás? yo. Mariel Fitzpatrick te Bien, ¿cómo saluda. va? Recién decías el salario real le viene ganando a la inflación, algo que quizás la gente todavía no percibe en sus bolsillos. ¿Vos Sí. te referís al salario formal en blanco? Entiendo que sí, si querés aclararlo para Bien. la audiencia. ¿Y qué pasa Sí, con sí. todos los argentinos que no están en blanco? No, a ver, sí, es una buena pregunta. Los salarios reales, cuando uno dice salario real, digo el salario
definido como la cantidad de bienes que te podés comprar. Si la inflación sube más que el salario, la cantidad de bienes que te podés comprar cae, o sea que cae el salario real. Pero si se da lo contrario, entonces el salario real sube y vos te podés comprar más bienes, o sea que le ganaste a la inflación. Todos los salarios, el formal, el informal, el público y el privado, empezaron a rebotar, o sea, cayeron muy fuerte en diciembre, en enero, en febrero, y a partir de marzo, abril, como que cambia la curva, ¿sí? Se están recuperando en términos reales, o sea, quitándole la inflación a lo anterior. Pero bueno, vos me decís, pero esto por ahí la gente no lo siente tanto. Claro que no lo siente tanto, porque de repente el salario hoy le gana a la inflación, pero todavía no le ganó a todo lo que subió la tarifa de luz, la tarifa de gas, los servicios públicos en general, el colectivo. Entonces, bueno, sí, tenés un poco más de capacidad de compra, pero esa capacidad de compra la tenés que destinar a bienes que subieron mucho más de lo que subió tu salario. No, incluso, no sé, el colegio prepago, claro. el colegio privado para las familias, o sea, hay un montón de cuestiones. Prepaga también. Las prepagas, sí. Hay muchos bienes que han subido muy por encima de la inflación general. Y hay otros que han subido por debajo. O sea, puedo pensar en textiles, puedo pensar en alimentos y bebidas, o habría que mirar bien cómo va el acumulado. Pero lo que estoy seguro es que algunos precios que antes estaban regulados, sí o sí vienen picando en punta y le ganan a la inflación por lejos. Iván, ¿puede seguir cayendo la inflación o estamos en otro piso? Del 2,5 al 3. No, a ver, yo digo puede seguir cayendo y el mes que viene sale 2,9. No, bueno, por eso sería el piso eso, no. Entre 2,5 y 3, digamos, es donde estamos. Claro, para mí no hay un piso. Ajá, o sea, para mí, pero no es que no hay un piso ya, el mes que viene esto sigue para abajo y el otro sigue para abajo. Digo, las cuestiones en la economía a veces toman caminos sinuosos, qué sé yo, ayer salió el dato de actividad económica, cayó 0.3 respecto del mes anterior. Y bueno, no es que va todos los meses, va a crecer y crecer y crecer porque estamos en la recuperación. No, bueno, a veces, entonces puede pasar que algún dato de inflación de acá a los próximos 4 meses sea para arriba respecto al mes anterior, puede pasar. Ahora, ¿cómo veo yo la tendencia? Para mí esto va a bajar. O sea, yo veo a Argentina transformándose el año 2025 y en el año 2026 en un país de inflación normal. O sea, en un país que va a tener 4 o 5% de inflación al año. Wow. Y eso implica una inflación mensual, nada, de 0,7, 0,8, ¿viste? Es un cambio. En unos años lo veo como en un proceso. Ha venido cayendo de forma importante. Creo que la tendencia es que siga para abajo. Porque de fondo se han atacado los problemas. Iván, el otro gran tema de discusión siempre es la salida del cepo. Milei se refirió en la entrevista que dio a La Nación Más sobre el tema. Si querés lo escuchamos y después nos das tu reflexión. Dale, buenísimo. Entonces, y ahí están las condiciones para salir del cepo. Una es, la primera etapa, ahora necesitas que durante 3 meses tengamos una inflación al consumidor en torno al 2,5%. Una vez que pase eso, bajamos el crawling peg a 1% mensual. Hoy de 2. Bueno, por eso. Con lo cual, digamos, si nosotros validamos 2 meses más con inflación del 2,5 y después vamos a inflación del 1,5, digamos, se termina el problema del crawling peg. Pero eso no es suficiente todavía. Tenemos que terminar de resolver el problema de los stocks. Si conseguimos ayuda internacional, lo podemos resolver más rápido. Si no conseguimos la ayuda internacional, vamos a seguir remándola nosotros. ¿Préstamo del Fondo Monetario? Por ejemplo. ¿Vas a pedir un préstamo? Estamos estudiando distintas alternativas, porque el tema es que con la caída del riesgo país que estamos teniendo, puede salir al mercado, las cosas se están volviendo mucho más simples. De vuelta, necesitamos también ver cómo instrumentamos esa operación, porque vos sabés cómo es la oposición, hay gente en la oposición que lo único que quiere hacer es daño. Bueno, Iván, más allá del final, con los palitos a la oposición, etcétera, ¿qué opinás vos de este juego entre el crawling peg, que recordamos y explicamos es el ritmo de devaluación del dólar oficial, que hoy es del 2% mensual, por lo tanto, muchos dicen eso ya le pondría un piso a la inflación si ya el dólar va subiendo 2%, y el tema de salir del cepo con un préstamo, no préstamo, el riesgo país que hablábamos recién, que para vos es el indicador más importante que está bajando,
¿Cómo ves el escenario y la posible salida del cepo? Que dijo el ministro que sí o sí va a ser el año que viene. Sí, a ver, uno lo escucha al presidente y al ministro y van un poco en la misma línea, ¿no? Bueno, ahora tenemos baja inflación, después bajamos el crawling peg, pero hay que resolver el problema de los stocks. Y el problema de los stocks queda como algo ahí que, Claro, ¿cuál es? como una variable. Y por eso, a ver, ahora te digo, pero es como una variable que, bueno, como nadie va a poder ir a ver un librito sobre dónde están los stocks, queda como como que le da al gobierno la manija para manejarlo como le guste, Claro. ¿no? O sea, porque yo te voy a decir, che, ¿por qué no salimos del cepo? Si ya la inflación es 1% al año. Y no, porque los stocks. Y vos decís, ¿pero dónde están los stocks? Sí, No, bueno, sí, yo sí. no Es yo el sé dónde están los comodín. stocks. Es el comodín para poder decir salgo Exacto, cuando yo quiero. Sí. exacto, es el comodín. Ahora, ese comodín puede jugar a favor de que te abren el cepo en octubre del año que viene o a favor de que lo abren mañana. Porque, digamos, no es que sí o sí quieren patear todo para adelante. Yo no veo tal problema. Cuando se dicen el problema de los stocks, hoy el problema de los stocks, porque es como un camaleón el problema de los Claro, stocks, fue ¿qué la se LELIQ, refieren? fue Exacto, sí, la la deuda bomba de de los las LELIC. importadores. Exacto. Ahora están pensando más bien en tema de dividendos de empresas. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con el cepo? El cepo es verdad que lo que hace Perdón, que las históricamente, empresas puedan girar sus dividendos afuera. Afuera, ¿no? empresas Para que la gente lo extranjeras entienda, que digan, claro. no sé, supermercado Exacto. francés que dice en mis operaciones en los últimos años tuve que Porque si mantener no, acá y tengo que mandar a París la ganancia. si no, no llegan las inversiones extranjeras. Exacto. Bien. Claro, si vos no sacás la plata, vos no la traes. Y ahora el tema es, bueno, una empresa que tiene una casa matriz afuera y que quiere girar $300.000 de ganancia, digamos, bueno, no lo puede hacer por el mercado oficial de cambios. Entonces ahí habría un problema y según esta mirada, ese stock de dividendos está retenido en Argentina. Ujú. Pero si me permitieran salir por el mercado libre de cambios, por el oficial, ahí va a haber una estampida. La verdad, yo no veo el No problema la de ves. stocks. En el año 2015, las reservas eran negativas, también había dividendos retenidos, el cepo se abrió y el dólar se unificó con el mercado paralelo. Y la verdad, por 2 años, o sea, hasta el año 2017, Sí, la cosa anduvo. ese dólar... A ver, claro, sí, podemos decir, la cosa anduvo. Yo te digo, ese dólar cayó en términos reales, subió siempre por debajo de la inflación, o sea, no tuviste un problema de Al revés, volatilidad. por ahí Tuviste fue un un problema de atraso, volatilidad, claro. Por ahí hubo atraso cambiario o exactamente. no, pero Tenés fue el otro problema, sí. Exacto. Excelente. Tuviste ese problema, que es el que ahora le dicen a Milei, che, hay atraso cambiario. Esa era la última. Claro, ¿Vos ves atraso cambiario? Yo veo que el tipo de cambio real cae. Mm. Puede caer por malos motivos o por buenos motivos. Cuando Cristina puso un control de cambios en el año 2011, marcó un precio para el dólar que estaba completamente fuera de la línea de lo que era la inflación, de lo que eran las expectativas de inflación. Había una brecha cambiaria en su momento que fue de 20, de 30, de 40%. Con Alberto Fernández lo mismo, 180% de brecha. Eso para mí te muestra claramente que el dólar está atrasado, fuera de su Bien. equilibrio, sin lugar a dudas. Acá no estamos en esa circunstancia. Acá tenemos un dólar en el mercado paralelo que lo único que hace es acercarse al oficial por arriba. Claro. Y tenemos un riesgo país, que está bajando fuerte. Por eso digo, me parece que acá hay más buenos motivos que explican la caída del tipo de cambio real, o lo que algunos van a llamar atraso cambiario, pero técnicamente es eso, está cayendo el tipo de cambio real. Sí, obvio, nadie puede negar que está cayendo el tipo de cambio real. Pero de ahí a decir, esto puede generar una crisis, con esto nos vamos al demonio y todo eso, no, yo no suscribo esa teoría. Iván Carrino, economista y profesor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de Buenos chao, días. chao. Buena gente, gracias por ver el video hasta acá. Antes que nada, no se olviden de suscribirse y darle a la manito al like, así el algoritmo nos difunde cada vez un poco más. Dicho esto, bueno, me pareció muy bueno el análisis de Iván. Coincido totalmente. Creo que vamos camino a una inflación el año que viene de un país ya bastante más normal y sobre todo el 2026 ya prácticamente vamos a ver destruido la inflación. Creo que en general con todo lo que dijo estoy bastante de acuerdo, pero bueno, él en el punto del tema de los stocks y bueno, esas cuestiones o el levantamiento del CEPOL es más de quitarlo directamente, pero bueno, yo ahí sí difiero, creo que
no es tan así como lo plantea, pero bueno, son, digamos, ciertos detalles, pero en el rumbo donde se va es el que hay que ir. Así que bueno, no sé qué opinan ustedes, háganmelo saber en los comentarios y bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Les mando un abrazo.